Soy Javier Cravioto y esta es mi opinión y análisis para la 4TV. ¿Recibimos cascajo? ¿A cambio de qué? No nos basta con haber sufrido a la panista Lili Téllez y a Germán Martínez, que una vez que tuvieron los puestos, una como senadora y el otro panista como director del IMSS, traicionaron a López Obrador y a su gobierno. Y ahora los vemos convertidos en falaces enemigos de Morena. Bien dice el dicho, perro que come huevos ni quemándole el hocico. Porque si son conservadores, reaccionarios, derechistas, mochos, adoradores del extranjero, ¿por qué van a cambiar? Como que ¿por qué de repente en Morena queremos allegarnos de esos cuadros? Pragmatismo sí o pragmatismo no. No podemos olvidar que no solo queremos ganar elecciones y queremos ganar mayorías, sino queremos el plan C, que es la suma de votos a favor de nuestras propuestas. Y ahí es donde el puerco tuerce el rabo, porque a veces su pragmatismo no les da para aprobar cosas en las que no creen. Sí creen en el puesto, pero no creen en la responsabilidad que conlleva. Pongan atención a esta pequeña historia. Es un caso que viene, no diré nombres, pero yo ya lo veo venir. Hay una señora que ha dicho cosas como preguntarle al hijo del presidente que cuánto roba, o que dice que nunca había visto a un presidente más ignorante que López Obrador, que AMLO ha dañado a los pobres, que llena el Zócalo con acarreados. Esta señora, por cierto, es comparsa de la senadora Lili Téllez, ¿no? Ahora, esta señora busca su respectivo hueso en Morena, en Puebla, haciéndole la barba a un posible precandidato morenista. ¿Va a llegar pronto a Morena? Ya lo veremos, ¿no? Otro caso, un panista, reconocido deportista, halagador, antes priista y después panista, pero siempre odiador de la 4T. Un diputado que votó en contra de la reforma eléctrica y eso le provocó a él festejar que Morena no hubiera alcanzado los votos suficientes para que pasara la ley. Hace apenas 2 o 3 semanas le levantó la mano a la señora Xochitl, a la señora de las gelatinas, para mayor referencia. Él, acompañado del dirigente del PAN, Marco Cortés, le levanta la mano como posible ganadora futura de la presidencia. Y de repente, 2 semanas después, lo vemos con nuestra futura presidenta y lo recibimos en Morena con aplausos de varios otros diputados. Este señor va sobre un puesto en Yucatán. Ahora, ¿nosotros lo vamos a recibir como cascajo para reciclar? Es pregunta, a lo mejor hoy tengo más preguntas que respuestas. Afortunadamente en Morena tenemos libertad de opinar, libertad de decir, libertad de criticar. Entonces podemos decir que hay cosas que en lo personal no vemos bien y avanzar. Va a seguir pasando lo que pase y lo que sea natural que pase. Si estratégicamente, y esto es muy importante, estratégicamente el presidente ha aceptado que exgobernadores priistas al término de su mandato pasen a ocupar embajadas o consulados, hay una explicación. Es el costo a pagar porque no intervinieron fraudulentamente en la elección en sus estados que gobernaban. Algo así como que les pagamos para que no nos roben. En fin, esa es la maniobra que encontró el presidente ante el tamaño de la ruindad panista-priista para lograr triunfos que hubieran sido burlados de otra forma. Así, la priista Pavlovich se acomodó en Barcelona, el campechano Aiza González en República Dominicana, el de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel en España. Así funciona esto, ¿no? No podemos confundir el que Morena sea un movimiento que aglutina a muchos, muy diversos. De hecho, en nuestra declaración de principios hay un apartado, el apartado 6, que dice, y voy a leer literal, nuestro movimiento reconoce su esencia en la pluralidad. Morena es respetuoso de la diversidad cultural, religiosa y política a su interior. Nuestra acción individual y colectiva está sustentada en principios de honestidad, patriotismo y reconocimiento de las diferencias para forjar una nueva forma del quehacer público.
alejada de los vicios y la corrupción de las prácticas políticas del actual sistema político, cultural y económico. Los integrantes del movimiento deben tener presente en su quehacer cotidiano que son portadores de una nueva forma de actuar basada en valores democráticos y humanistas, y no en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas de facción o de grupo. Hasta ahí la cita de nuestra forma de pensar en Morena. ¿Qué tiene que ver lo anterior con, imaginemos esto, me acuesto siendo panista y amanezco morenista? Eso es el chapulineo político. Desayuno con la playera de Morena, como con la del PRI y ceno con la del PAN. Y para justificar esa bi o tri o cuatripolaridad, argumento que es por convicciones y compromisos o porque de repente fui iluminado. Pero la realidad es que la mayoría de esta clase de políticos busca estar con el campeón, con el ganador, buscan la siguiente chamba. Y si no se las dan o pierden la apuesta, pues a lo que sigue. Porque como dijo Marx, no Carlos, sino Groucho en este caso. Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. El PAN es derechismo, es individualismo, es intolerante, no acepta el laicismo, es conservador y ha sido permanente y duramente agresivo hacia los chairos morenistas. Estos panistas que se convierten en morenistas de la noche a la mañana se han deslindado. Ojo con ese desdibujamiento ideológico como el que mató al PRD al haber votado las propuestas de PRI y PAN en aquel Pacto por México. Y no nos confundamos. Hay que ser muy claros, y quiero ser muy claro en lo que estoy diciendo, porque entiendo que la política es la política, no es lineal. Es decir, muchas veces hay que tragar sapos en busca de un bien mayor. En el año 2018 nos convertimos en un movimiento que para lograr las mayorías como las que obtuvimos, tuvimos que cachar a varios indeseables. Nos hicimos pragmáticos. Tuvimos antes la experiencia del 2006 y del 2012, donde más allá de fraude o no fraude, no tuvimos votos suficientes para que no nos pudieran hacer el fraude. Hubo toda una estrategia para cachar votos de muchos diversos y llegar al 2018 con el triunfo como el que tuvimos. Hay un concepto que se llama el catch-all. Perdón. Este concepto lo ideó el politólogo alemán Otto Kirchheimer. Él ya falleció. Esto se caracteriza así. Dice, en aras de buscar un mayor número de votantes, deja de sustentar una ideología específica y adopta planteamientos no radicales, tratando de que el mayor número posible de ciudadanos coincida con sus posturas. De este modo caben en él personas pertenecientes a prácticamente todas las tendencias ideológicas o inclusive aquellas sin ideología, pues el partido no tiene un eje ideológico bien definido. Tengo una pregunta aquí, pero antes hago una referencia. ¿No le suena esto a el frente opositor que tenemos, que es una mezcla de todo, de una ideología conservadora, con el PRI, con el PAN, con el Frena, con todo? Ese pasticho es su referente ideológico. Me pregunto entonces, nosotros en Morena, en la 4T, ¿no tenemos un eje ideológico? ¿No es nuestra propuesta acabar con las formas del pasado? ¿Lo vamos a hacer invitando a los políticos del pasado? ¿Cómo funciona esto? Hoy soy conservador, misógino, en contra de legalizar el aborto, pienso que el pobre es pobre porque quiere y mañana me paso a Morena y ya no lo soy. Al rato,
como está esto, vamos a recibir los trozos perredistas que después que traicionaron al movimiento, a López Obrador, que se unieron al PAN y que dicen que son izquierda moderna, al tiempo que vituperan a la 4T, querrán brincar porque están a punto de desaparecer del mapa. Y entonces, pues, ¿qué? ¿Los vamos a recibir? Se vale. Cada persona es libre de elegir el partido que quiera, de optar por pertenecer a un movimiento u otro. Eso no está en discusión. En este sentido, no hay purismos que valgan. Mi punto es que en el otro sentido, es decir, desde el punto de vista de a quiénes recibimos y para qué, nuestra responsabilidad es que no les podemos dar puestos en un determinado tiempo. No pueden llegar a recibir, antes tienen que demostrar. Debe prohibirse nombrarlos a puestos de elección o a puestos en los gabinetes por el solo hecho que se cambiaron de partido y traen grupo. Que le talachen primero. Porque, ojo, aquí lo importante es que sí traen grupo muchos de ellos, ¿no? Suena interesante decir, es que si se viene este cuate para acá o esta persona para acá, pues hay un grupo detrás que se viene. Sí, padrísimo, ¿no? A lo mejor no sirve para ganar electoralmente, pero nos va a servir después para las votaciones que nos son importantes, nos va a servir después para el plan C. Si no queremos Lilis Telles o Germanes Martínez, no los queremos. O ya mínimo que se vayan de rodillas a la basílica a expiar sus pecados y luego vemos. Pero no podemos así porque sí recibirlos. Para eso están las coaliciones, para lograr las votaciones. Pero no confundamos al electorado con un pasticho infumable. El pragmatismo político tiene límites, o debe tener límites. ¿Quién los pone? ¿Quién le pone el cascabel al gato en época de chapulines? ¿Por qué se les llama chapulines? Se les llama así, chapulines, por su capacidad de dar saltos que desafían cualquier lineamiento ideológico o programático e invariablemente caen de pie. Por disparatado que luzca el cambio, caen de pie. Es decir, caen con chamba. Porque sí, solo porque sí, no porque hayan construido nada en el movimiento. Son gente que se acerca al partido por una chamba. No vienen a empezar desde abajo porque tienen una idea de que el país hay que cambiarlo y que cada quien en su trinchera tenemos una labor que hacer. No, ellos vienen por una posición, por una candidatura que posiblemente les fue negada en su partido de origen o X o Y razones. Nosotros ya no somos nuevos, ya tuvimos en Morena 5 años para formar gente. No necesitamos reciclar políticos. ¿O sí? Es una pregunta. ¿O sí lo necesitamos? El chapulineo no es nuevo. Es práctica en el mundo y en México. Este ropaje de pragmatismo es consustancial a los buscachambas en el gobierno. Es en el partido en donde debemos poner las reglas. Si no, los vamos a ver un día aquí, un día allá, un día a favor nuestro, un día en contra, un día hablando bien de nuestros gobernantes y un día mentándoles la madre. Porque así se han comportado. Insisto, recuerden a Lili Telles, recuerden a Germán Martínez y a muchos otros más. Muchas gracias.